Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a la invitación, a Hidra por la invitación y a ustedes por el tiempo de estar aquí esta tarde. Vamos a trabajar el tema de recurso de apelación en el tribunal en materia de contrataciones. Y quisiera, en primer lugar, fijar que cuando estamos ante un recurso de apelación, ¿cómo lo pasamos? El recurso de apelación, como todos sabemos, todos somos abogados. ¿Cuál es la formación que tenemos? ¿Todos somos abogados estudiando Derecho o alguien es ingeniero? ¿Administración? Ah, perfecto, ya. El recurso, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en materia de contrataciones va a ser, y creo que cada vez en muchas materias en el campo del ejercicio profesional van a encontrarse que necesitamos trabajar con muchas profesiones. Van a haber con mucha frecuencia ingenieros en contrataciones, van a haber arquitectos, van a haber administradores, porque la contratación pública en general es un área que, si bien tiene una parte legal, es básicamente un procedimiento técnico. Entonces es muy usual que personas que no tienen la formación en Derecho tengan la necesidad de acceder y entender qué cosa es la contratación pública y cómo funciona. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el recurso de apelación. El recurso de apelación en general es un mecanismo que está previsto, tiene raíz en la Constitución, porque recordemos que la Constitución dice que ante cualquier decisión que se adopte de cualquier tipo, todos los ciudadanos siempre tenemos derecho a una doble instancia. Es decir, si bien podemos obtener un resultado o un pronunciamiento en cualquier ámbito, tenemos también derecho a que esa decisión sea revisada, entendiendo que quien emite el primer acto o la primera resolución ha podido incurrir en error. Entonces, partiendo de esa premisa, es que absolutamente todos los actos que se generan en el mundo del derecho pueden ser impugnados a través del recurso de apelación. En materia, Marinov, que es un muy buen tratadista de derecho administrativo, muy sencillo además, dice que el recurso administrativo es un medio de impugnar la decisión de una autoridad administrativa con el objeto de obtener también en sede administrativa su reforma o su extinción. Esa es la definición general de recurso de apelación. Y para acceder a un recurso de apelación, primero tenemos que tener algún derecho o interés legítimo respecto de lo que estamos reclamando, y además necesitamos encontrar que hay razones de ilegitimidad respecto del acto. Entonces vamos a encontrar que en todo recurso de apelación vamos a ubicar primero un sujeto que tiene algún derecho que reclamar y hay algún acto emitido por la administración en el que encontramos cierto vicio de cualquier tipo. Con la finalidad de que ese acto sea revocado es que se interpone el recurso de apelación. En materia de contrataciones, tenemos además una variante que es importante tener en cuenta y que es necesario pensar en el principio siempre que se aplique la norma. Porque en materia de contrataciones, el artículo 12, el inciso F de la Ley de Contrataciones vigente, incorpora el principio de eficiencia y eficacia, y este principio, entre otras cosas, establece que cuando estamos ante un procedimiento de contratación pública hay una finalidad pública que el Estado debe cumplir, y esta finalidad pública, es importante garantizar que el Estado adquiera en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de oportunidad de la compra pública, estamos hablando de la necesidad de que el Estado, cuando hace un proceso de contrataciones, lo adquiera de forma oportuna, eficiente, rápida. Entonces, cuando estamos en materia de contrataciones y en el recurso de apelación en particular, vamos a tener dos derechos que se van a ir jugando. El derecho de los contratistas de obtener una revisión del acto y el derecho de los ciudadanos a acceder de forma rápida a lo que sea que el Estado está comprando. Entonces, cuando estamos en el recurso de apelación en materia de contratación pública, vamos a advertir que estos dos derechos necesitan estar siempre presentes. Por un lado, la necesidad de que haya una posibilidad de doble instancia y de revisión, y por el otro, la necesidad de que el Estado compre rápida y oportunamente. Por esa razón, vamos a ver que hay muchas peculiaridades en el procedimiento
de apelación, porque en materia de contratación pública no se aplica la Ley General de Apelaciones. La ley, como ustedes saben, la Ley 2744 es una norma que tiene la regulación general para todos los actos y contempla un procedimiento específico de apelación. Esa norma, que tiene muchas garantías para el ciudadano, no se aplica en materia de contrataciones. En materia de contrataciones se aplica, en primer lugar, la Ley de Contrataciones, en segundo lugar, el reglamento de la Ley de Contrataciones y en tercer lugar, las directivas que emita OCE. No nos vamos a ir a la Ley General, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en contratación pública necesitamos garantizar la rapidez, la eficiencia, la oportunidad de la compra pública. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a preguntarnos qué cosas sí se puede impugnar, qué cosas no se puede impugnar en materia de contratación pública. ¿Quiénes han trabajado procesos de selección? ¿Quiénes han visto procesos de selección? ¿Un poquito? Lo que vamos a ver en todos los procesos de selección es que hay una secuencia de actos. Normalmente hay una serie de actos dentro de la administración pública hasta que sale una convocatoria. Una vez que sale la convocatoria, comienzan a surgir otros actos, las consultas, las observaciones a las bases, etcétera, y va a haber un momento en que se otorga la buena pro. ¿Qué cosa es lo que es materia de apelación? Todos los actos que se dan durante el procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro. Esos son los actos que podemos impugnar. Y desde el otorgamiento de la buena pro incluso hasta antes de la suscripción de contrato. ¿Por qué les digo esto? Porque en el momento en que se firma el contrato, la competencia cambia completamente. Hasta antes de la firma de contrato se impugna un acto administrativo. En el momento en que se firma un contrato, la competencia cambia y vamos a ver que eso ya es competencia de un árbitro. Entonces, un momento muy importante en esta secuencia es la firma del contrato. Hasta el momento en que se suscriba hasta antes de la suscripción del contrato, podemos hablar de un recurso de apelación. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, el acto más usual que se recurre es propiamente el otorgamiento de la buena pro. Puede ser también que se apele la descalificación del postor. Se puede apelar también la cancelación del procedimiento. Se puede apelar también, ocurre a veces, por ejemplo, que la entidad, por cualquier razón, hasta antes de suscribir el contrato, deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Por cualquier razón, llama al segundo postor. Todos esos actos pueden ser materia de impugnación en el procedimiento de contratación pública. Y ahí yo he puesto un acápite distinto, que son los actos dictados en el procedimiento para hacer convenios, para suscribir convenios o acuerdos marco. ¿Qué son los acuerdos marcos? Son, entre comillas, grandes licitaciones que se hacen para seleccionar a ciertos proveedores que suministran o proveen al Estado ciertos bienes o servicios más o menos uniformes. Por ejemplo, hay a la fecha un acuerdo de útiles de escritorio, útiles de oficina, por ejemplo. Entonces, eso se hace a través de un gran proceso de selección en el que se selecciona no un contratista, sino varios contratistas que son los aptos para vender a una serie de entidades del Estado. Entonces, cuando se hace ese procedimiento que se llama de selección de acuerdo marco o de prórroga de acuerdos marco, también es posible interponer un recurso de apelación. Siguiente, por favor. Y en esta lógica, ¿qué cosa no se puede impugnar? Lo primero es que no se pueden impugnar las bases. Ese es un error muy común cuando se está en el tribunal. Hay mucha gente que va al tribunal a impugnar bases. Las bases no se impugnan.
todos los actos que hace la entidad hasta antes de la convocatoria, es decir, la planificación del proceso, la selección, la incorporación del proceso en el plan anual, la decisión misma de contratar y todos los actos previos al acto de convocatoria tampoco es materia de apelación. Otro asunto que tampoco se puede apelar son las contrataciones directas. La ley de contrataciones vigente tiene todo un capítulo de contrataciones directas, esas tampoco son impugnables. Y cuando estamos ante los actos, la norma establece ahora que no son impugnables las actuaciones materiales relativas a. Actuación material es aquella que la autoridad emite sin necesidad de que haya un acto formal que lo disponga. Por ejemplo, cuando una entidad decide hacer una contratación, sea de un bien o de un servicio, lo que hace es, por ejemplo, incorporarlo en su plan anual de contrataciones. Entonces, lo que la entidad hace es de frente emitir un acto para incorporar la compra en su plan de contrataciones. Ese acto no es materia de apelación. Todos los actos previos a la convocatoria, para hacerlo sencillo, todos los actos previos a la convocatoria no se impugnan. Después de la convocatoria tampoco se impugnan las bases. Y tampoco se impugnan las contrataciones directas. El siguiente, por favor. ¿Ante quién se hace el recurso de apelación? ¿Cómo se hace la impugnación? Vamos a encontrar dos grandes competentes. Uno es el Tribunal de Contrataciones del Estado, que, como ustedes saben, funciona en OCE, que está organizado a través de salas y que además tiene una mesa de partes especial y los recursos que se interponen ante el tribunal pueden ser presentados ante las oficinas desconcentradas de OCE, en la lógica de que el tribunal es el competente. También son competentes las propias entidades. La propia entidad que convoca también es posible que sea competente para interponer el recurso. ¿Cuál es la restricción en el caso que la apelación la resuelva la propia entidad? La restricción es, uno, que no intervengan los mismos funcionarios que han sido parte del proceso de selección, y segundo, que la resolución se emita teniendo un informe técnico y legal que sustente la decisión de la propia entidad. Estos dos aspectos son importantes porque muchos contratistas, y se escucha con mucha frecuencia, se dice no vale la pena interponer el recurso ante la propia entidad porque la propia entidad no va a revocar su propio acto. Eso es cierto hasta cierto punto porque por lo menos como está diseñada la norma, la idea es que la entidad en el momento en que emita la resolución no intervengan quienes han participado directamente en el proceso de selección. Por ejemplo, alguien que ha formado parte del comité no puede ser, por ejemplo, quien emite el informe legal o técnico que sustente el recurso de apelación. Es muy importante que los funcionarios que intervienen dentro del procedimiento de apelación sean distintos de los que han participado en el otorgamiento de la buena pro. Entonces, esa diferencia o esa es una garantía que establece la ley con la finalidad de evitar o de generar objetividad en el procedimiento. Y además tiene que haber, como hemos señalado, un informe técnico y un informe legal. La norma señala que es el titular de la entidad, pero también es cierto que se trata de una facultad delegable, es decir, no necesariamente es el titular de la entidad, es por ejemplo el ministro no necesariamente va a resolver las apelaciones, puede delegarlas. Ustedes van a revisar en el peruano, suelen normalmente a comienzo de año emitir una resolución en la que se delegan funciones. Normalmente los titulares de las entidades delegan esta función a otros funcionarios para que resuelvan las apelaciones, básicamente porque es un tema de trámite, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuándo vamos al Tribunal de Contrataciones? La norma señala que el tribunal es competente cuando el valor referencial sea equivalente a, sea superior a 50 unidades impositivas tributarias. Este año, por el monto de la unidad impositiva tributaria,
todas las contrataciones que sean superiores a 207.500 soles son resueltas por el Tribunal de Contrataciones. En todos los casos en los que haya esta licitación para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo a marco, también es competente el Tribunal de Contrataciones. Otro supuesto es todas las decisiones que tome la entidad respecto de la cancelación del proceso de selección, respecto de la nulidad del proceso de selección. No importa la cuantía, también es conocida por el Tribunal de Contrataciones. Por eso se señala los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento. Y en el procedimiento de licitación con precalificación, el requisito es que quien sea el postor impugnante haya presentado igual su oferta. Ustedes saben que en el procedimiento de precalificación hay una suerte de dos etapas. Una primera en la que se precalifican a los postores y una segunda en la que los postores precalificados presentan la oferta. En este caso solo pueden presentar recurso de apelación quien, pese a haber sido descalificado, ha presentado su oferta y ha declarado expresamente que va a interponer el recurso de apelación. Esa es la competencia del tribunal. Siguiente, por favor. En el caso de las entidades son competentes para resolver los recursos en los que el monto del valor referencial sea menor o igual a 50 UITs. Justamente este umbral de 207.500, digamos, ha sido una de las modificaciones frecuentes de la Ley de Contrataciones, porque la pregunta es cuánto sí puede resolver adecuadamente dentro de la entidad y cuánto es necesario que se vaya al tribunal y tengan los contratistas una garantía de mayor independencia en la emisión de la resolución. En todos los casos, el monto que manda para que se interponga el recurso de apelación ante el tribunal o ante la entidad siempre es el valor referencial. Pero ustedes saben que en el caso de ítems estamos ante un gran procedimiento de selección en el que los ítems no necesariamente tienen el valor de 50 UITs. Entonces, para esos casos siempre se toma en cuenta el valor referencial total del proceso. No es suficiente o no es necesario tener en cuenta solo el valor del ítem, sino el valor total del proceso de selección. Y eso es muy importante porque van a haber casos en los que, por ejemplo, el ítem tenga un valor referencial incluso por debajo de 50 UITs, por ejemplo 150.000 soles, pero aún con ese monto se va al tribunal. ¿Por qué? Porque el valor referencial se toma en cuenta, el valor que se toma en cuenta es el valor de todo el proceso de selección. Un aspecto que es muy importante cuando estamos hablando de recurso de apelación es la garantía por el recurso de apelación. Y digo que es un aspecto importante porque la garantía tiene... La norma establece una garantía para que los proveedores que quieren acceder a un recurso de apelación no lo hagan simplemente por azar, sino quiere generar un incentivo para que los que interponen un recurso de apelación estén, entre comillas, seguros de su pretensión y no sea un procedimiento aleatorio o en el que simplemente pretendan por el azar lograr revocar la buena prueba. La garantía tiene un conflicto y es una materia de discusión constante, porque por un lado se dice, bueno, pero si yo tengo que pagar una garantía por un recurso de apelación, lo que está ocurriendo en realidad es que están restringiendo mi derecho a doble instancia. Y entonces el otro razonamiento va a ser, pero un momentito, estamos en contratación pública. Y lo que quiero en contratación pública no es garantizar tu derecho como proveedor, sino, lo que decíamos al comienzo, garantizar la eficiencia y la efectividad y la oportunidad de la compra pública. ¿Cómo conciliamos estos dos bienes? El bien del administrado que quiere interponer su recurso y el bien que pretende cuidar el Estado a través del procedimiento de selección, haciéndolo eficaz.
y eso es una decisión que tome el legislador finalmente. Lo que establece la ley es que es necesario que en todos los recursos de apelación se abone una garantía que equivale al 3% del valor referencial. Y este 3% del valor referencial, cuando se trata de un procedimiento por ítems, está referido solamente al ítem que se impugna. Cuando es un procedimiento, digamos, que no es por ítems, siempre va a ser el 3% del valor referencial. Esa es una cifra, digamos, arbitraria, pero es la que se ha establecido con la finalidad de disuadir las conductas oportunistas y que simplemente demoren la contratación. La garantía debe ser realizada a favor de OCE o a favor de la entidad, dependiendo de quién sea el competente. Y la norma vigente establece que el monto máximo del valor de la garantía deben ser 200 UITs. ¿Por qué? Porque han habido procesos de selección en los que 3% del valor total es realmente una suma muy alta y de por sí el monto es tan alto que ya es un mecanismo de disuadir, para disuadir la interposición del recurso. Imagínense que sea un procedimiento con un valor referencial muy alto y ustedes son los que tienen